el tema de las mujeres. En Mateo, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, los versículos más o menos del 1 al 10 nos hablan de María Magdalena y la otra María, de que fueron a ver al sepulcro. En el versículo 2 nos dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose al sepulcro, removía la piedra y se sentó sobre ella. Entonces este ángel les dijo: yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y les dice: no está aquí, porque ha resucitado. Luego, en el libro de Marcos vemos algo similar. En el capítulo 16 dice que María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y que esto fue muy de mañana. Y que ellas se preguntaban, según el versículo 3, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Pero cuando llegan ahí, para su sorpresa, la piedra ya estaba removida y entraron ellas al sepulcro y nos dice el versículo 5, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y ellas se espantaron. Versículo 6 dice, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Y luego, en Lucas capítulo 4, leemos algo similar, que fueron de mañana con especias aromáticas, que hallaron removida la piedra, que no hallaron el cuerpo de Jesús, que ellas vieron, a diferencia del relato de Marcos, Lucas dice que fueron dos varones con vestiduras resplandecientes. Y uno de ellos les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y luego, en el capítulo 20 del libro de Juan, vemos algo similar, que fue María Magdalena, el primer día de la semana, que aún estaba oscuro, que vio que habían quitado la piedra del sepulcro, y que entonces corrió y fue a Simón y con el discípulo al que amaba Jesús, a Juan, y que estos dos, una vez que escucharon a María, corrieron, pero aparentemente Juan tenía mejor condición física, porque llegó primero al sepulcro, ¿no? Como que hacía sus clases de spinning o algo por el estilo, y él llegó primero, pero se queda en la puerta, y después entra Pedro, y él entonces dice la escritura que en cuanto vio, creyó. Bien, entonces de esta primera fase, ¿qué reflexiones han tenido a lo largo de esta semana mientras han estudiado? Sí, gracias Salvador por la reseña en cuanto a la importancia de la mujer en el relato de la resurrección. Algo que me llama la atención del tema de las hermanas, de las mujeres, ¿verdad? Es que ellas, cuando se enteraron de lo que había acontecido, salieron corriendo, dice Mateo 28, salieron corriendo. Y dice Lucas 24 que a pesar de que estas mujeres, ¿verdad?, le estaban dando las buenas de gran gozo, dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creyeron. Una vez más, volvemos a el tema, hermanas y el sacerdocio aquí abajo, ¿verdad? Siempre, o sea, hasta en las escrituras, hermano Baradejo, la pregunta sale a relucir, ¿cuál poder? Entonces, algo que me llama la atención es la diligencia de estas mujeres para salir corriendo. De hecho, ellas hicieron algo, ¿verdad?, que el Salvador después le pidió a los discípulos. El Salvador en Mateo 28 dice, al finalizar los dos versículos del capítulo 28 de Mateo, les dice, y cuando le vieron, le adoraron al Salvador, obviamente, ya estaba ahí. Allá adivine qué pasó, pero algunos dudaban. Todavía así, habiendo las hermanitas corrido, le contaron las buenas nuevas. En el capítulo 17 dice, algunos ya estaban ahí, cuando lo vieron le adoraron, pero algunos seguían dudando. Entonces el Salvador les dice, y hacer discípulo a todas las naciones, y le da el mandamiento de ir a predicar, ¿verdad? Entonces ya las hermanas, ya estas mujeres ya lo habían hecho.
ya salieron corriendo de manera diligente y proactiva a dar estas buenas de gran gozo. Entonces, lo que a mí me queda de la experiencia de las mujeres en el relato de la resurrección es increíblemente revelador y demuestra una percepción. Siempre el hermano Alvaradejo habla de ampliar la perspectiva y estas mujeres tenían ya una perspectiva bastante amplia. Ellos, a pesar de que había temor, me imagino porque quizás nunca habían visto un ángel, y el contexto dice que había un temblor cuando el ángel quitó la piedra del sepulcro. A pesar de que ese contexto se estaba dando, estas mujeres tenían un gozo increíble y salieron corriendo, como debemos a veces salir corriendo nosotros a ministrar. Es una reflexión que yo me llevo, ¿verdad? Como sacerdocio. Como yo debo a veces salir corriendo cuando el obispo me llama y me dice, tal hermana está enferma, ve y dale la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, de verdad que el salir corriendo, de verdad que es algo que las hermanas siempre nos dan el ejemplo. Siempre son las primeras que llegan al templo, son las primeras que llegan a las ordenanzas dignas, son las primeras que dicen, me quiero casar con un poseedor sacerdocio digno. Son las primeras que están ahí. Son las primeras que al llegar a los 18 años, papá, mamá, me quiero ir a la misión. Y no es un mandamiento para ellas. Son las primeras que salen corriendo. De verdad que eso es lo que yo rescato, Salvador, de la experiencia de la mujer en el relato de la resurrección. Hermano Alvaradejo. Tenemos mucho material para analizar, pero para trasladarlo a nuestros días, ¿no? Ellos pasaron su prueba en su momento, hicieron lo que tenían que hacer y bueno, escribieron sus historias y ahorita las estamos leyendo, ¿no? Es lo que a mí me da susto. ¿Cómo pasó? Y también otra cosa que Jesucristo les dice a las hermanas, vayan y díganles a los discípulos que nos vemos en Galilea, ¿verdad? Sí. Y entonces van y le dicen, y en ese acto uno se preguntaría, ¿por qué no le dijo a Pedro? Hombre, pues era el que quedaba como presidente del quórum, ¿verdad? Entonces vemos que sí hay razón en prestar atención a las hermanas, porque también reciben revelación de Dios. Y si somos un equipo en el matrimonio, aquí estamos viendo la urgente necesidad. Si yo soy un obispo y pienso que las hermanas no deben decir nada, bueno, aquí estamos aprendiendo una gran lección en este proceso de la resurrección del Salvador. Un proceso glorioso por demás, ¿no? Y no lo creían porque pues nunca nadie había resucitado de los muertos. Hoy estamos hablando de la resurrección y tenemos testimonios de que pasó, ¿verdad? Pero en aquellos momentos nunca nadie había levantado los muertos, existía la profecía y todo, y él les había dicho, sin embargo, aquí sucede. Y qué maravilla, este es el triunfo para abrirnos las puertas a todos. La otra cosa es que otros resucitaron junto con él. El otro día hicieron la pregunta acá y en los evangelios se explica, ¿verdad?, que hubo más personas que resucitaron después de Jesucristo. Él es primicias de la resurrección, para que no pensemos que es algo que tal vez no va a suceder. La resurrección vendrá a todos nosotros en forma gratuita. No tenemos que hacer, bueno, sí tenemos que hacer algo para resucitar, tenemos que morirnos, ¿verdad? Porque si no nos morimos, pues no vamos a resucitar. Así que no le tengamos miedo a la muerte porque es un paso adicional para que podamos un día resucitar. Ahora, puede tener mejores aspiraciones. ¿Por qué? Porque si sobrevive usted en estos días hasta el milenio, resucitará en un abrir y cerrar de ojos. Se morirá y resucitará. Eso está más barato y más espectacular, ¿no? Bien, ahorita en cuanto a lo que mencionaban sobre el impacto de las mujeres, precisamente en el camino de Emaús, que es el que vemos en Lucas capítulo 24, podemos ver el efecto que tuvo, la acción que llevaron a cabo las mujeres. Cuando van estos hombres caminando y que se les aparece el Señor, como ahorita decía César, por alguna razón no lo reconocieron,
Pero dijeron estos: también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Es decir, tan pilas se pusieron las hermanas que tuvieron el alcance de llegar a estos dos hombres, ¿no? De los que iban camino de Emaús. Hicieron referencia a que ellos habían escuchado el testimonio de estas mujeres. Y como tú destacabas ahorita, Carlos, estas mujeres fueron corriendo. Llama la atención que dice que fueron corriendo. Entonces, estas mujeres, ahorita platicamos en familia mientras analizamos estos discursos, fueron corriendo y dieron su testimonio. Y no quiero hacer menos a los discípulos o a los apóstoles, pero ellos estaban escondidos por miedo a los judíos. Igual porque eran sus discípulos y estaban muy de cerca a ellos, ¿no? Pero dice que estaban escondidos o que estaban ahí resguardados, ¿no? Además, las mujeres hicieron frente con su testimonio en contra del testimonio de los soldados romanos, quienes se presentaron ante los sacerdotes del Sanedrín y les dieron dinero. Los sobornaron para que dieran un falso testimonio de las cosas que habían acontecido, ¿sí? Entonces, aún con la adversidad, con los oficiales de quienes los gobernaban, los romanos, las mujeres con todo y eso salieron y tuvieron el efecto, y el testimonio de ellos se trasladó al testimonio de estos dos personas, de Cleofas y su acompañante, que iban camino a Emaús, en el camino de Emaús. Entonces, lo que yo percibo es que el testimonio de las mujeres preparó el corazón de estas dos personas, de Cleofas y el otro, para recibir al Salvador. Entonces, ahí yo puedo ver un efecto maravilloso, sí en el testimonio de estas dos mujeres, sí en el testimonio de las mujeres de hoy en día, y sí en el testimonio de todos los santos que hoy en día podemos dar acerca de Jesucristo, de que vive y de que resucitó.